las nuevas tecnologías nos han cogido ya muy mayores, o sea, nos han cogido mayores. Entonces, entre que nos ha costado, por lo menos a mí, un poco ponernos al día y que no considero que no ha habido por parte de instituciones privadas o públicas el suficiente interés como para que las personas mayores nos pudiésemos poner al día y adaptarnos a las nuevas tecnologías que venían, considero que ese es uno de los motivos de la falta de alfabetización. ¿En qué se pone de manifiesto? En la banca. Llegamos a la banca y hay personas que no están lo suficientemente preparadas como para poder desenvolverse por sí mismas. Con la ayuda de alfabetizar a las personas, de que puedan acceder con mayor facilidad para hacer no trámites en plan educativo, sino todo trámites que la misma administración nos exige o los mismos bancos nos exigen, que hoy por hoy es el lenguaje de nuestro tiempo y de nuestro futuro. Olvidamos que tenemos que crear espacios adaptados y accesibles para que las personas mayores aprendan y darles la oportunidad de elegir si quieren aprender o no, y si no quieren, utilizar otros espacios para que puedan también adquirir la información que desean. La administración debería ayudarnos ya no solamente en alfabetización de las nuevas tecnologías, sino también económicamente. Económicamente porque los costes son superiores a las pensiones que estamos recibiendo, y entonces a la administración no le importaría o no le costaría mucho tener internet gratuito. No digo la gente mayor, sino las poblaciones donde vivimos, también todos los que son ordenadores, tablets, facilitarles los medios. Yo pienso, por ejemplo, en alternativas como la lectura fácil, que con un mínimo de formación todas las personas se podrían defender para la lectura fácil. Los pictogramas sencillos, que sean aplicaciones incluso que por dictado de voz te digan pulsa la tecla verde, algo inclusivo podríamos facilitar, sobre todo para las personas mayores, ¿no? Que tengan ese acompañamiento, aunque sea digital, a ver, sin menospreciar la parte presencial que necesitamos siempre. Estoy de acuerdo con lo que habéis dicho, pero considero que a las personas mayores, sobre todo en telefonía, nos han ninguneado un poco. Nos han metido una telefonía a embudo. Quiero decir que la telefonía está lo mismo para jóvenes, medianos que personas mayores. Los jóvenes no tienen ningún problema porque han nacido con la tecnología. Nosotros sí. Hemos de meternos a fondo, hemos de aprender cosas que no tenemos ni idea. Y como tú has dicho muy bien, Lola, lo fácil y lo sencillo lleva a que se aprenda mejor. Tienes que empezar una vida moderna a partir de una edad, como ya he dicho antes, que te entra de golpe todas las nuevas tecnologías. Y claro, a nuevas tecnologías no se necesitan nuevas, se necesitan que ya vengas preparado de antes. Hay que tener en cuenta que nuestros primeros conocimientos no tienen nada de digital, todo es nuevo para nosotros. Entonces ya tocar una máquina, un ordenador, una tablet, un móvil, ya es un engorroso para nosotros. Teclas muy pequeñas, signos que a lo mejor nunca los hemos gastado y todo esto. Después, aparte, están las aplicaciones. Cada aplicación es un mundo. Y después, para el mismo objetivo, hay varias aplicaciones. ¿Quién me explica a mí cuál es la mejor aplicación? La capacitación o la formación en edad adulta te favorece o te motiva más para aprender o seguir aprendiendo con la utilización de herramientas digitales. Quitarnos el miedo de pensar que sin competencias profesionales o sin nivel de estudios superiores no podemos acceder a la información, porque la información es accesible con un móvil, con la tele, con los periódicos. Entonces integrarlo
y facilitarlo, hacerlo inclusivo y accesible para las personas mayores que, a pesar de no tener esa formación, pueden también acceder a esa información. Esto es el presente y es el futuro. Estamos hablando de inteligencia artificial, no sabemos lo que nos va a deparar eso en el futuro. Creo que si hasta ahora ha ido todo muy a prisa, aún va a ir más a prisa a partir de ahora. La inteligencia artificial, si está bien utilizada, si realmente cubre las necesidades que las personas mayores tienen o que las personas de otras generaciones tenemos, estará bien acogida, pero es como todo, ¿no? Al final, el salto que no sea tan rápido y que se adapte mejor a las personas. Que se haga inteligencia artificial contando con las personas, no sin contar con ellas, que muchas veces nos olvidamos un poco de pedir esa opinión. El tiempo y cómo se use nos dirá si es o no bueno. Si hubiera un departamento para gente mayor, si ya existe, que se viera, porque mucha gente no sabe que existe, y si no existe, que se cree, para que esas dudas, esas consultas que tenemos, poder dirigirnos allí, y si puede ser con nuestro aparatito, de forma presencial, mucho mejor. A conocer cómo funcionan las aplicaciones, los dispositivos, facilita o favorece y en beneficio a la integración, ¿no? A que todos y todas las personas puedan acceder a esos dispositivos, y si lo hacemos pensando en las personas, accesibles, lectura fácil, y no nos olvidamos de ir a lo último, a lo más moderno para atraer a la gente joven, queriendo atraer a todo el mundo, pues al final todos tendremos acceso, y todas las personas. Entonces, si tengo una duda, si quiero informarme, si quiero mejorar en el conocimiento, porque la cuestión no está en que nosotros vayamos a la tecnología adecuada para nosotros. Lo esencial es que la tecnología vaya a la persona mayor, porque entonces si no, nos autodiscriminamos. No, es que yo quiero cosas sencillas, como lo que yo he dicho antes de los primeros teléfonos que salieron, llamar y recibir llamadas. ¿Y por qué yo no puedo hacer lo más moderno? ¿Por qué yo no puedo estar al día? La tecnología debe estar al servicio de la persona, no la persona al servicio de la tecnología, porque entonces la tecnología está perdida y las personas mayores más.